Hola, bienvenidos a Club de Prensa. Soy Muni Jensen desde Washington, reemplazando a Juan Carlos Iragorri. Hoy me acompañan en la mesa Paula Lugones, corresponsal del diario Clarín de Argentina. Gracias por estar aquí. Gracias. José López Zamorano, corresponsal jefe de Notimex. Gracias por acompañarnos. Gracias. Y Raquel Godos, corresponsal de la agencia EFE. Gracias por acompañarnos Gracias. también. Bueno, y noticias este fin de semana sobre la campaña electoral de Estados Unidos. Se anunció hace pocas horas un acuerdo entre los dos candidatos republicanos, John Kasich y Ted Cruz, para enfrentar a Donald Trump. Se trata de un acuerdo entre el candidato de la derecha evangélica de los Estados Unidos, el senador cubanoamericano Ted Cruz, y John Kasich, exgobernador de Ohio, quien es considerado el moderado de la campaña. Pues bien, han acordado y publicado este acuerdo en sus respectivos comunicados de prensa, que van a hacer una especie de guerra contra Donald Trump en las 15 primarias que faltan. Lo que harán es ver cuál de los candidatos tiene una mayor ventaja en cada una de las primarias que restan, y el otro candidato se abstendrá de hacer campaña, con el fin de que si les funciona la estrategia, Donald Trump no acumule los votos necesarios para llegar como candidato antes de la convención. Es una pareja improbable, es un acuerdo realmente sorprendente en medio de una campaña llena de sorpresas. ¿Será que les va a funcionar esa estrategia? Mira, no sé si les va a funcionar esa estrategia, pero suena a una especie de acción desesperada frente a una realidad que se le está volviendo cada vez más complicada tanto a Cruz como Kasich, es que quizás Donald Trump llegue a lograr esa famosa cifra mágica de 1.237 delegados para no tener problemas en la convención. No sé si va a resultarle o no, es una estrategia que puede darle sus frutos. Sabemos que Indiana es un estado muy importante en cuanto a cantidad de delegados, entonces Cruz está desesperado por lograr un triunfo ahí y que Kasich no le robe votos. Pero creo que esto, Muni, pone a la luz algo que está surgiendo en estos últimos meses o semanas, que es este controvertido sistema electoral estadounidense, que bueno, ha sido siempre así durante décadas, pero que en estos últimos días se ha develado como mucho más injusto, ¿no? Que es bastante controvertido de que quizás una persona como Donald Trump, que nos guste o no nos guste, con todo lo controvertido que es, puede llegar a tener la mayor cantidad de votos en todos los estados y puede llegar a no ser elegido en la convención. Porque si él no tiene esos mágicos números de 1.237 delegados, los delegados después se pueden dar vuelta y pueden votar por cualquier otro candidato. ¿Es injusto? Suena injusto, aunque el candidato sea Trump, que es un hombre muy controvertido. Y Trump mismo ha descartado esta estrategia como una medida desesperada, Pepe. Sí, por algo se acuñó la frase too little, too late, ¿no? Demasiado poco, demasiado tarde. Coincido, es un intento desesperado por tratar de frenar el momentum, el impulso que obtuvo Donald Trump, especialmente a raíz de su triunfo en el estado de Nueva York, que fue claro, rotundo y contundente, por utilizar alguna expresión latinoamericana. Y definitivamente hay un intento, creo que serio, de ellos dos, de tratar de buscar una alianza, como dices tú, improbable, que pudiera tener algún tipo de resultado en el corto plazo, si logran ganar por una parte en Indiana, el señor Ted Cruz, y por otra parte en Nuevo México y Oregon el señor John Kasich. Si esto va a ser suficiente para frenar esta locomotora de Donald Trump, no lo sé. Tiene 844 delegados hasta este momento, de los 1.237 que se requieren. Ted Cruz está muy por detrás, 547 contra 171. Entonces, si esta apuesta es a negarle esa mayoría reglamentaria a la que alude Paola y de alguna manera buscar esta convención dividida, yo tengo todavía mis dudas sobre si necesariamente ese esquema va a funcionar, no solamente en el escenario de quién resulte el nominado, sino en el escenario de la viabilidad del Partido Republicano. Porque evidentemente cuando tienes una convención en la cual el candidato que por cualquier razón que sea obtiene el mayor número de delegados, aunque no sean los reglamentarios, y ahora resulta que va a ser un segundo en discordia, un tercero en discordia o hasta un cuarto en discordia, porque hay gente que no le cree al desmentido de Paul Ryan, ¿no? Evidentemente esto va a ser un cisma mayor para el Partido Republicano y definitivamente ahí sí va a confirmar que se va a convertir en un partido regional conservador que no tiene ninguna posibilidad de llegar a la Casa Blanca. Ahora, esto no quiere decir que no sea de alguna manera ventajoso para ellos mantenerla, pero en mi opinión el hecho de que sigan en esta circunstancia y que no lo hayan hecho mucho antes, donde podrían de alguna manera haberse consolidado,
habla mucho de los republicanos y también del hecho de que, por ejemplo, Marco Rubio, que en este momento podría marcar un punto de inflexión al donar sus 171 delegados, me parece que tiene, a favor, por ejemplo, de Ted Cruz, que tiene las mayores probabilidades, no lo ha hecho, sigue manteniéndose ahí en un limbo, no sé si quiera ser invitado a ser vicepresidente. Esto te habla un poco de la crisis política profunda que viven los republicanos en este momento. Raquel, ¿qué mensaje le manda esto a los votantes republicanos? Que las dos orillas del partido estén en este momento unidas. Bueno, es que me parece que son dos orillas muy difíciles de unir en cualquier caso, ¿no? Como decían ambos, se trata de un cisma y es algo evidente, pero la apuesta innegable es que el Partido Republicano está poniendo todos sus esfuerzos, seguramente tarde, como decía Pepe, en sacar a Trump de la convención, por lo menos automática. Eso es innegable porque Ted Cruz, que va segundo, matemáticamente está fuera de la contienda ya, con lo cual el Partido Republicano está jugando a intentar, digamos, impedir que llegue a esa cifra automática para que no se produzca esa nominación que sería inevitable y pelear por una convención abierta. La convención abierta va a ser peor que Trump sea el nominado, eso ya es otra cuestión, pero lo que sí es innegable es que están apostando por eso y la alianza Kasich-Cruz lo pone en evidencia. Otra cuestión muy relevante es que el Partido Republicano tampoco quiere que Cruz sea el candidato. La mayoría de la gente del aparato del partido no quiere a Cruz como candidato. Otra cosa es que sea el único que les pueda salvar de que Trump sea el candidato automático, ¿no? Entonces, ¿qué va a pasar? Yo apuesto por una convención abierta, creo que van a pelear duro para que por lo menos esa convención no nombre a Trump como su candidato simplemente ya fácil. ¿Y cuál será el candidato, el cuarto? No creo ni que sean ni Kasich ni Cruz, así que apuesto más por una cuarta candidatura y un lío muy grande en julio. Lo que sí es absolutamente incontrovertible es que muchos periodistas que pensábamos brincarnos la convención republicana ya están haciendo filas para poder cubrir en el mes de julio. Ya tengo alojamiento desde hace como varios meses, no por las dudas, porque es un tema... No, lo que creo acá que es muy importante ver es qué están haciendo los demócratas ante todo esto, ¿no? La verdad que creo que la campaña de Hillary Clinton, sí, es como se prevé, va a ser la ganadora de las contiendas, según cómo viene la cantidad de delegados, debe estar disfrutando de ver cómo el Partido Republicano, como decía Pepe, se destruye y se fagocita a sí mismo, porque surja quien surja de esa convención, el candidato va a salir lastimado, o sea que en la general probablemente la gran beneficiada de esto sea Hillary Clinton. Y precisamente Pepe, The Economist, tiene esta semana un artículo en donde critica a Clinton por no tener grandes ideas. Dice que Hillary Clinton, después de 50 años en política, por fin tiene la presidencia prácticamente al alcance de su mano después de su triunfo en Nueva York, pero que es una candidata que hasta el momento no ha presentado para su partido estas ideas grandiosas, lo que se espera de un político con tanta experiencia. ¿Tiene mente chiquita Hillary? Lo que llamaba George Bush the vision thing, ¿no? La cosa de la visión, ¿no? No, yo creo que Hillary Clinton tiene ideas muy claras, ¿no? Si por algo recordamos a Hillary Clinton, desgraciadamente es por un gran fracaso que tuvo, que fue el intento de hacer el Hillary Care, ¿no? Este intento por modificar el sistema de cuidados médicos de los Estados Unidos, que en mi opinión, tomando en cuenta un país tan industrializado, tan rico, con uno de los niveles per cápita más altos del mundo, que tuviera en ese momento, en los 90s, este nivel tan desproporcional de acceso a la salud, especialmente muy lesivo para las minorías, y que ella y su marido se abocaran a tratar de reformar el sistema que finalmente logró el presidente Barack Obama, me parece una idea importante. Yo creo que más que nada la presidencia de Hillary Clinton es percibida como un elemento, como un factor de continuidad. Si no tenemos necesariamente esta candidata con imágenes revolucionarias, como de alguna manera una esperanza que despertó Barack Obama, es porque ella proviene de una línea del Partido Demócrata que está identificada con el centro político. Hillary Clinton no es la socialista que muchos esperarían, no es Bernie Sanders, pero tampoco está tan a la derecha como algunos demócratas más conservadores. Yo creo que en este caso el programa político de Clinton es consistente con la filosofía que ha de alguna manera mantenido por décadas. De alguna manera es uno de los elementos que le da más sinceridad, el que no esté hablando ahora de cosas nuevas. Sí se ha retractado en algunos temas, por ejemplo, su posición sobre el libre comercio. Como jefa de la diplomacia de Estados Unidos promovió la Alianza Transpacífica y ahora resulta que siempre no, porque obviamente está escuchando las aguas de la gente de Bernie Sanders, que está muy
muy opuesta al tema del libre comercio. Evidentemente son temas que de alguna manera le causan un problema a ella, pero yo creo que en términos de su programa político vamos a ver si gana la presidencia, si llega como candidata, como nominada, un programa de continuidad de la presidencia de Barack Obama. 30 segundos, Raquel. La prueba de lo que dice The Economist es que incluso los hermanos Koch están cada vez más cerca de ella, ¿no? Los hermanos Koch, que suelen financiar campañas republicanas y apostar por los republicanos, ven todo perdido en esa candidatura y ven en Clinton una candidata no tan lejana a sus ideas como si lo podría ser Bernie Sanders. Paula Lugones, cambiando de tema, en Argentina se anunció la semana pasada una noticia histórica para el gobierno de Mauricio Macri. Al parecer el gobierno ha puesto fin al capítulo judicial que ha librado desde hace más de una década con los fondos, los llamados fondos buitres o holdouts. El gobierno pagó más de 9.300 millones de dólares en efectivo a los acreedores y así se ha anunciado por parte del gobierno de Macri que se salió formalmente del default, del estado de cesación de pagos. Usted escribió un artículo en Clarín y creo que es necesario y justo que sea usted quien le explique a los televidentes en qué consiste este nuevo capítulo. Bueno, realmente se terminó un capítulo muy importante y muy difícil de la historia argentina. Finalmente la Argentina logró reinsertarse al mercado financiero internacional y sacarse de encima ese lastre que tenía de esa deuda y de ese largo conflicto judicial que tenía con los holdouts o los fondos buitres, como lo llamó el gobierno kirchnerista, que son fondos especulativos que compraron bonos a un muy bajo precio cuando la Argentina estaba en default, y ellos realmente juegan a litigar, a ir a las cortes para después cobrar mediante un juicio valores muchísimo más importantes de los que tenían. Son fondos buitres, son fondos especulativos, son malos, easy. Muchas veces el mercado financiero tiene esas cosas, pero las deudas hay que pagarlas. A estos señores se les debía. El tema de que no le hubiéramos pagado durante 15 años, esto iba aumentando, no solo iba aumentando en intereses y se iba acumulando la deuda, sino que además lo que sucedía era que la Argentina no podía acceder a pedir préstamos internacionales a bajas tasas como cualquier país normal porque había sido declarada en default. Este es el contexto. ¿Qué es lo que pasó? Bueno, finalmente con el cambio de administración, con la asunción del presidente Mauricio Macri, decidió cambiar absolutamente la estrategia. Decidió que este no era un conflicto a lo mejor ideológico del tema patria o buitres como había planteado el gobierno anterior, sino que decidió que esto fue una cosa práctica, comercial, hay una deuda, hay que pagarla, saquémonos esto encima y miremos para adelante. Esto es lo que sucedió el viernes. Se resolvió, yo escribía en el artículo, 15 años de conflicto se resolvió en una hora. ¿Cómo fue esto? Se pagó a los fondos buitres luego de una gran negociación que llevó varios meses, mucho más corta de lo que muchos esperaban. Se depositó 9.350 millones de dólares. Al fondo principal que se le debía es al fondo NML o el de Paul Singer, que es una persona muy conocida aquí en los Estados Unidos. Automáticamente cuando se comprobó el pago, el juez Griesa, que estuvo conduciendo el juicio a la Argentina, levantó las cautelares famosas que pesaban sobre la Argentina y entonces de ahí ya Argentina salió automáticamente del default. ¿Qué viene ahora en más? Es la gran pregunta. Argentina cierra este capítulo, lo que se espera es que Argentina, con otra serie de medidas que también está tomando el gobierno de Macri, que es la unificación del cambio, la liberación del cepo cambiario, etcétera, se cree que en Argentina va a venir muchas inversiones. Eso va a permitir no solo reactivar la economía, sino que también mitigar también los efectos de que hay algunos ajustes que está haciendo el gobierno de Macri en torno al déficit fiscal y el enorme gasto público que ha habido en los últimos años, esto sea más suave. Así que, bueno, un capítulo importante de nuestra historia. El desafío ahora está en ver qué se hace de ahora en más. Si las inversiones realmente van a venir, si tenemos como parámetro la gran emisión de bonos que hizo la Argentina para pagar. Porque ¿con qué pagó la Argentina 9.300 millones de dólares? ¿Qué es lo que hizo? ¿De dónde lo sacó cuando tenemos las reservas en muy mal estado? Hizo una emisión masiva de bonos, una de las más grandes de la historia
del mundo en cuanto de un país soberano, de 16.500 millones de dólares, emitió muchísimo más de lo que se esperaba, para después, con cash, pagarle a los fondos buitres. Ese gran auge por los bonos argentinos habla de que la gente, los inversores están interesados en invertir a la Argentina. Así que en el gobierno hay optimismo, ojalá realmente que lleguen esas inversiones y que no sea esto una manera de tapar un pozo para después no salir adelante. ¿Todos ganan con este negocio? Bueno, yo espero que gane la Argentina, ¿no? Definitivamente hay una gran expectativa de que hubiera un cambio de rumbo con la llegada del nuevo gobierno, y en la medida que puedan tener nuevo acceso a los mercados internacionales de capital y nuevamente puedan reestructurarse las finanzas de tal manera que haya un alivio para la población, me parece muy positivo. Raquel Godos. Bueno, como dice Paula, que es quien más sabe de esto, esos fondos buitre malos eran malos, pero las deudas también hay que pagarlas, así que supongo que la Argentina abre un periodo nuevo, unas nuevas perspectivas que también espero que sean buenas, que acabe ese periodo de inflación rampante y descontrolada, que eso sobre todo afecta a la población. No solamente se trata de una cuestión ideológica desde un principio o hasta el final, la cuestión es cómo afecta esa cuestión ideológica a la gente de a pie. Y estaba afectando realmente a los argentinos, con lo cual espero que, más allá de las ideologías de los gobiernos o de los partidos políticos, la gente sea beneficiada de todo esto. No se vayan, ya regresamos a Club de Prensa. Regresamos a Club de Prensa. Causaron controversia en México, Pepe, las declaraciones del panel de expertos internacionales comisionado por la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos, que durante varios años estudió la desaparición de los 43 estudiantes en la ciudad de Iguala en el año 2014. Es un estudio que comisionaron las familias de las víctimas con la aprobación del gobierno, y los resultados o las declaraciones sobre esta investigación han dejado bastante mal parado al gobierno de Enrique Peña Nieto, pues han dicho los investigadores que el gobierno no colaboró con ellos, que hubo demoras a la hora de entregarles evidencia, que no atendieron las sugerencias de investigación y que realmente fueron una especie de obstáculo para generar algunas digamos, certeza sobre lo que pasó con estos 43 estudiantes. Hasta el momento no hay resolución. ¿Qué sucedió? Bueno, hay que entender en el caso de Ayotzinapa que es un tema sumamente complejo. De ahí que hay algunas variantes en las interpretaciones partiendo de muchos de los datos que son similares, ¿no? El hecho de que, por ejemplo, no haya un acuerdo con la versión original de la Procuraduría General de la República, en el sentido de que fueron estos estudiantes incinerados, por lo menos una parte de ellos en el basurero de Cocula, la participación de algunas fuerzas federales, por ejemplo, el número de estudiantes, ¿no? Y hay que entender que es un caso complejo, porque se da una circunstancia muy especial del estado de Guerrero. Se da en un municipio que está dominado y gobernado en ese momento por el Partido de la Revolución Democrática, por José Luis Abarca. Su esposa, María de los Ángeles Pineda, es también miembro del Partido de la Revolución Democrática, izquierdista, y está aparentemente coludida a través de su familia con un grupo criminal que se llama Guerreros Unidos, ¿no? Esta primera versión que surge justamente es de que esos estudiantes que pertenecen a una escuela normalista para maestros que tiene una historia de activismo, es que precisamente se dirigían a un acto público donde aparentemente se pretendía lanzar la candidatura de la esposa del presidente municipal como su sucesora en las siguientes elecciones municipales, ¿no? Pero sin embargo, cuando se da toda esta investigación del suceso, empiezan obviamente a darse interpretaciones diferentes. Sí hubo participación de fuerzas municipales, aparentemente se comprobó. Muchos de los que participaron, o varios de los que participaron, fueron interrogados por el gobierno mexicano y determinaron, ellos fueron los que dieron la versión inicial de que era justamente un acto cometido por una organización criminal, muchos de cuyos integrantes ahora ya están en la cárcel, la propia mujer del presidente municipal, el presidente municipal están en la cárcel, y que dieron de alguna manera luz a esta hipótesis, ¿no?, de que estaban estos estudiantes buscando ese tipo de entorpecer esta aparente ambición política de la señora, ¿no? Ahora, yo haría una distinción entre esos datos y lo que es el contenido de este segundo informe del grupo interdisciplinario de expertos independientes y lo que son las declaraciones individuales, ¿no? Porque el gobierno de México siempre ha mantenido que este grupo está allí a invitación del gobierno mexicano. Yo lo sé porque a mí me dieron la primicia aquí en Washington cuando vinieron a la sede de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que se hacía esta invitación para participar como coadyuvantes en esta investigación que le corresponde al gobierno mexicano. Ahora, en respuesta a estos señalamientos, el gobierno mexicano dejó ayer muy en claro que la investigación de Ayotzinapa sigue, que hay varias líneas de investigación abiertas, que no se encontró, como decían allí, que haya una participación, de hecho,
de elementos del ejército mexicano, aunque había presencia del ejército en esa zona, que siguen abiertas las líneas de investigación para determinar si hubo participación de las agencias federales, ¿no? Que donde hubo declaraciones ministeriales estuvieron presentes miembros del GEI, que el gobierno mexicano va a proceder con total transparencia y que este caso va a permanecer abierto hasta que se encuentren los responsables. Ahora, como mexicano, déjame decirte, a mí me ha sorprendido muchísimo, ¿no? Que dadas las características, y por eso las detallé muy precisamente incluso sobre la afiliación política del lugar donde se daba y del grupo criminal, es que una gran parte de las observaciones, de los señalamientos, han ido al gobierno federal mexicano, ¿no? Cuando el gobierno mexicano a nivel federal lo que ha hecho es justamente buscar tratar de encontrar esta verdad, ¿no?, histórica que se mencionó en algunos momentos, evidentemente hay unas discrepancias con lo que encuentra el GEI, pero la investigación sigue abierta. Y es bien raro ver en este país, por ejemplo, que cuando ocurre un crimen a nivel local o estatal, inmediatamente todo el mundo diga o señale al presidente Barack Obama. No ha ocurrido en Ferguson, el fin de semana hubo una ejecución en Ohio, no está hablando el gobierno federal de los Estados Unidos, y sin embargo en nuestros países latinoamericanos, pasa no solo en México, en otros países, siempre se le atribuye una responsabilidad, ¿no?, especial al Estado, al gobierno federal. Entonces, el punto de vista del gobierno mexicano es que va a analizar este informe con detenimiento, con seriedad. Es un informe de 608 páginas, no sé cuántos lo han leído en su cabalidad, y evidentemente la investigación continúa en marcha. Raquel Godos. Bueno, de todo esto, lo preocupante es que todavía no sepamos nada de los 43 estudiantes, ¿no? Creo que el debate entre el grupo de expertos independientes, el gobierno, quien tiene la potestad sobre la investigación o no, lo único que hace es entorpecer la investigación en sí, y eso es lo que más me preocupa de todo. Ya ha pasado mucho tiempo, todavía no se esclarece la situación. Probablemente, como dice Pepe, y tenga razón, el gobierno federal no tenga tanto que ver en la ocultación de pruebas como puede haber otras fuerzas, digamos, de gobiernos más locales, municipales, quienes están ahí, digamos, involucrados en esa situación. A mí lo que me parece casi inenarrable es cómo todavía no sabemos dónde están esos 43 estudiantes. Me parece que en el siglo XXI, con las capacidades de investigación, tecnología, investigaciones, me parece muy complicado argumentar esta opacidad, ¿no? Ahí es donde tiene el problema el gobierno mexicano, no en otras facetas de la investigación. Evidentemente las causas son muy graves y la investigación, espero que como siga abierta en algún momento las dilucide, pero el gran problema al que se enfrenta ahora el gobierno mexicano es precisamente ese: por qué esta opacidad y por qué esa falta de resolución. ¿Es la culpa completamente del gobierno federal lo que está pasando en Ayotzinapa? Probablemente no, y probablemente haya otra manera de digamos, dibujar este entramado y desdibujarlo también. Pero digamos que al final los afectados de todo este problema siguen sin respuestas, y eso es lo que nos debe preocupar. Paula. Sí, lo que decía Raquel, creo que la pregunta ahí es clave, ¿no? Todavía a 2 años de este suceso no sabemos qué pasó con los estudiantes, si los quemaron o no los quemaron, dónde están. Realmente eso es alarmante y a mí me trae a la memoria mucho de la historia argentina también, donde hubo de pronto durante la dictadura algunas comisiones que han ido a investigar sobre los desaparecidos y los muertos de la dictadura en nuestro país. Y realmente sucedió que hubo bastante repercusión a nivel internacional, pero en el momento dentro del país no se pudo hacer justicia. Salvando las distancias, el gobierno de Peña Nieto, por supuesto, no es una dictadura. Yo lo que temo es que no se sepa nunca qué es lo que pasó. De alguna manera, otra vez, disculpen que traiga a la Argentina otra vez en el medio, pero me hace acordar también al caso Nisman. ¿Ustedes se acuerdan la muerte del fiscal, un fiscal que estaba investigando a la presidenta hace más de 1 año, y todavía no sé, apareció muerto en su departamento de una manera violenta, con un disparo en la cabeza, y todavía no sabemos si lo mataron, si lo asesinaron o se suicidó. Estas cosas no pueden pasar, me parece, no pueden pasar. Y yo lo que creo es que muchas veces nuestros gobiernos empiezan a embarullar, o las investigaciones, empieza a haber 20.000 líneas de investigación para que finalmente no se sepa nada. Ojalá que esto no sea así y que de alguna manera la justicia avance y se sepa realmente qué es lo que pasó. No se vayan, ya regresamos al Club de Prensa.
Regresamos a Club de Prensa. La revista Time publicó un artículo esta semana que habla de los millennials, aquellos jóvenes nacidos desde principios de los 80 hasta más o menos el año 2000. Estos millennials tendrán muy pronto el mayor poder adquisitivo de cualquier otra generación en Estados Unidos y tienen sus propias características, y en esta mesa hemos concluido que aquí la representante de los millennials es Raquel Godos. Algunas características para un breve comentario: no gastan en televisión por cable, no invierten el dinero en bancos porque hay desconfianza, lo meten básicamente debajo del colchón, no toman cerveza masiva, ni compran autos ni casas, no celebran bodas caras y en general no tienen niños, no les gusta tener servicios de salud, son muy saludables y en general un aire de desconfianza. ¿Se identifica usted con ese listado? El 99%, sí. Pertenecemos a una generación que ha visto a nuestros padres luchar por ciertas cosas que a nosotros se nos han arrebatado de repente. Entonces tenemos miedo a ese tipo de cosas y a gastar el dinero en cosas que a lo mejor luego nos pueden generar más problemas que alegrías. Entonces las bodas boatas no están al alcance de nuestra mano, un carro es mucha inversión y la televisión por cable para que si tenemos internet. Gracias Raquel Godos, José López Zamorano y Paula Lugones. A ustedes los esperamos mañana en Club de Prensa.